noches. Como pueden ver, tenemos el ciclo celular. El ciclo celular es la parte vital de la célula. En el ciclo celular encontramos las siguientes fases. La fase G1, la fase S de recopilación de ADN, la fase G2 y por último la mitosis, que se divide en interfase, prometafase, metafase, anafase y telofase. Entonces tenemos que en la fase G1 es la fase principal de la célula, en donde la célula comprueba las condiciones externas e internas y esta decide si continuar con el ciclo celular o no. En la fase G1 o fase del primer intervalo, la célula crece físicamente y copia los organelos y hace que los componentes moleculares se generen para continuar con las etapas posteriores. Bueno, en la fase S tenemos que es la fase de la síntesis de una copia completa de ADN en su núcleo. También duplica una estructura de organización de microtúbulos llamados centrosomas. Los centrosomas ayudan a separar el ADN durante la mitosis. En la fase G2 o la fase del segundo intervalo tenemos que la célula crece más y hace proteínas y organelos y comienza a reorganizar su contenido en preparación para la mitosis. La fase G2 termina cuando la mitosis comienza. Entonces, en la mitosis tenemos que la célula se divide su ADN duplicado y su citoplasma para hacer dos nuevas células. La fase de la mitosis implica dos procesos distintos relacionados con la división celular, que es la mitosis y la citocinesis. La mitosis, el ADN nuclear de la célula se condensa con cromosomas visibles y es separado por el uso miótico. Y en la citocinesis, el citoplasma de la célula se divide en dos, lo que forma dos nuevas células. Entonces tenemos que en la mitosis la primera fase es la prometafase, la interfase. En la interfase es la fase en la cual el ciclo celular, la célula dura más tiempo o pasa mayor parte de su vida, y allí pasa ahora sí a la prometafase. La prometafase se reconoce por la interacción del uso miótico con los cromosomas duplicados debido a la disolución de la envoltura nuclear. Después de esto inician movimientos cromosómicos. En la metafase tenemos que los cromosomas metafísicos se observan con una cromática perfectamente empaquetada, lo que permite al material genético mantener su integridad durante el estrés mecánico de los movimientos de la anafase. En toda esta etapa de la metafase se realizan los estudios cromosómicos. Bueno, en la anafase comienza cuando los centrómetros duplicados de cada par de las cromátidas hermanas se separan y los nuevos cromosomas hermanas se van moviendo a los polos opuestos de la célula debido a la acción del uso. Por último, en la telofase, los microtúbulos sinetroóricos que se desaparecen y los cromosomas quedan libres en ambos extremos celulares. En este movimiento los cromosomas comienzan a descondensarse y la envoltura nuclear se reintegra. Durante la telofase, los cromosomas empiezan a transcribir y restablecer el nucleolo, marcando el término de la mitosis. Bueno, esto es un resumen de lo que es el ciclo celular.
Por último, tenemos que la diferencia que hay entre las células vegetales y animales, la principal diferencia que encontramos es que la célula vegetal contiene cloroplastos, mientras la célula animal no. ¿Qué quiere decir esto? Que gracias a los cloroplastos las células vegetales pueden realizar el proceso de fotosíntesis, por lo tanto los animales no lo pueden hacer. Muchas gracias por la atención.